don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 131 al 135. En batallas de esta magnitud durante la era de las armas blancas, la tasa de bajas típica rara vez superaba el 20%. Sin embargo, esta batalla fue una excepción, con un total de bajas que alcanzó la asombrosa cifra del 40%. Los vientos sufrieron menos de 150 bajas, incluyendo heridos leves y graves, así como fallecidos. Las pérdidas del bando de Tyrosh fueron menos claras, aunque considerables. Entre la niebla venenosa, el caos de la estampida y el implacable ataque enemigo, incluso su victoria se sintió vacía. Un triunfo pírrico. Viserys también había tomado nota de las bombas de niebla venenosa desplegadas por Lys. Su diseño era impresionante, una muestra de la habilidad del gremio de alquimistas de Lys. Si las circunstancias lo permitían, pensó Viserys, podrían revelar valiosos secretos. Como héroes de la batalla, algunos oficiales de los Windflown fueron invitados al campamento de Tolandi para celebrar la victoria. Al entrar en el campamento de Tyrosh, fueron recibidos por los gritos de los heridos y el hedor insoportable de la sangre. Muchos soldados que habían sobrevivido a la niebla tóxica estaban ahora ciegos, un sombrío recordatorio del alto precio de la batalla. De repente, Viserys vio a un soldado de Tyrosh con una gran costra negra y roja en el cuello, señal de suicidio. Preguntó: ¿qué le pasó? Un soldado que cargaba el cuerpo, al ver que Viserys era miembro de los azotados por el viento, respondió: sus ojos quedaron cegados por el veneno. Supongo que no quería ser una carga para su familia, así que... Aunque acostumbrado a la cruda realidad de la guerra, la escena perturbó a Viserys. Había visto cadáveres antes, pero rara vez se había topado con alguien que prefiriera la muerte a la vida. A veces, lo que más impactaba no era la brutalidad del campo de batalla, sino la desesperación que le seguía. Mientras seguían avanzando por el campamento, Viserys vio a más soldados que se habían quitado la vida. Según la ley de Tyrosh, quienes no podían pagar sus deudas se convertían en esclavos para saldarlas. Para evitar que sus familias fueran esclavizadas a causa de sus heridas, algunos soldados, sintiendo que habían perdido la capacidad de trabajar, optaron por quitarse la vida. La mirada de Viserys se posó entonces en un soldado de mediana edad con el pelo azul entrecano. El hombre permanecía sentado en silencio junto al cuerpo de un joven soldado, probablemente su hijo. En el pecho del joven aún se encontraba clavada una lanza rota, demasiado incrustada en el hueso para poder ser extraída. El anciano, con la estoicidad de una lápida desgastada, no hizo más que permanecer sentado, sumido en un mudo dolor. El viejo capitán, observando a Viserys, se sorprendió por su expresión. No esperaba que tal escena lo afectara, pero vio una genuina compasión en sus ojos. Era una cualidad poco común en un guerrero. El capitán conocía la audacia de Viserys, que se lanzaba a la batalla con solo 300 hombres, y esta inesperada muestra de compasión reveló una faceta diferente de él. ¿Es posible, se preguntó el capitán, que alguien sea a la vez un guerrero feroz y un alma compasiva? Le resultaba difícil recordar a alguien que encajara en esa descripción. Los guerreros solían definirse por su sed de sangre y su amor por la batalla, siendo Barba Sangrienta un claro ejemplo. Le dio una palmada en el hombro a Viserys, indicándole que debía tomarse un momento para recomponerse. Capitán, dijo Viserys en voz baja, si algún día conquista Pentos, sea amable con los civiles. Solo así su gobierno perdurará. El viejo comandante quedó desconcertado por el consejo. La palabra civiles le resultaba extraña, algo en lo que rara vez había pensado. Pero siempre había respetado a Viserys, no lo había tratado como a un subordinado, y se tomó sus palabras en serio, considerándolas una sabiduría digna de recordar.
Pronto, el grupo llegó a la tienda de Toland. Como antes, se oía a lo lejos el canto y la música de los músicos. Comparada con el resto del campamento, la tienda de Toland parecía un mundo aparte. Impecablemente limpia y con el tentador aroma de la comida. Para celebrar la victoria, Toland había preparado abundante comida y vino. Ahora que habían ganado, no había razón para guardar nada. Al entrar en la tienda, la escena que se presentaba ante ellos era aún más extravagante y opulenta que en su última visita. Lujosas alfombras cubrían el suelo, y una docena de bailarinas contorsionaban sus cuerpos con desenfreno. Estas bailarinas apenas vestían, cubiertas con collares de perlas que servían más como adornos provocativos que como vestimenta propiamente dicha, diseñados únicamente para despertar los deseos de su amo. Dick y Kago, que habían acompañado al grupo, estaban completamente absortos. La larga mesa que tenían delante rebosaba de platos humeantes y buen vino, listos para ser disfrutados. Para estos nobles, era como si acabaran de salir victoriosos de una situación desesperada, y el sufrimiento exterior parecía un recuerdo lejano. Ahora, su único objetivo era deleitarse con los placeres que se les presentaban. «Oh, Lord Comandante». El saludo de Toland fue mucho más cordial que en su último encuentro. Junto con su armadura, había abandonado su arrogancia y prejuicios, y ahora se mostraba sinceramente agradecido por la ayuda del azotado por el viento. «Ven, prueba esto». «Es un licor», dijo Toland, sirviéndole personalmente un vaso al príncipe desgarrado, con una actitud llena de halagos. «General Toland, ¿por qué no se recupera?» «Lo prefiero cuando es rebelde», comentó Viserys con tono burlón. «No, un verdadero amigo merece mi más sincera aptitud», respondió Toland, volviéndose para servirle una copa a Viserys, casi humillándose al entregársela. «Me pregunto cuántos puestos permanentes puede ofrecernos el general», preguntó Viserys, yendo directo al grano. Toland soltó una carcajada, pues conocía bien el dicho de que hay que usar a la gente en tiempos de necesidad, no desecharla después. Con la batalla casi terminada y la amenaza de ruina familiar y esclavitud evitada, este asunto requería una cuidadosa discusión. «No hay prisa. Hablaré con el arconte a mi regreso y me dará una respuesta satisfactoria. Y cuando volvamos, nos espera una celebración de la victoria», dijo Toland, intentando tranquilizarlo. Sin embargo, Viserys no tenía ningún interés en el banquete del que hablaba Toland. Si las clases dominantes de las 3 ciudades libres de las tierras disputadas eran todas así, entonces tendría que planificar con mucho cuidado. Era una vergüenza que tierras tan fértiles estuvieran gobernadas por gente tan inútil. El supuesto banquete no duró mucho. A la mañana siguiente, Toland partió con el resto de su ejército, dejando una parte para custodiar la fortaleza de la llama del dragón. Debido a las bajas sufridas, algunos de los azotados por el viento también tuvieron que quedarse. A su regreso a Tyrosh, el arconte Cambrón les había preparado una gran bienvenida. En el banquete de celebración, Cambrón anunció su nueva ambición: conquistar Lys. De tener éxito, lograrían controlar el estratégico paso del Mar Angosto, elevando los ingresos de Tyrosh a niveles sin precedentes mediante el cobro de peajes. Sin embargo, el viejo capitán temía que la ambición de Cambrón fuera desmedida y sus planes demasiado peligrosos. Cuando el arconte Cambrón anunció su ambicioso objetivo, Viserys observó atentamente la reacción del príncipe desgarrado. Si el príncipe hubiera optado por seguir apoyando a Tyrosh, Viserys habría tenido que convencerlo de lo contrario. Por suerte, la falta de entusiasmo del príncipe le ahorró el esfuerzo. En el viaje de regreso, el viejo capitán permaneció inusualmente silencioso, hasta que finalmente buscó a Viserys. «Viserys, quiero poner fin a nuestra cooperación con Tyrosh. ¿Qué opinas?» Su voz era ronca, como si la decisión le hubiera causado una considerable angustia interior. «Tú primero», respondió Viserys con calma, sorprendiendo al viejo capitán. Solo se había sincerado con su viejo amigo Denso, quien comprendía sus preocupaciones pero no podía ofrecerle una solución. El capitán esperaba que Viserys se sorprendiera tanto como Denso, pero, en cambio, Viserys se mantuvo sereno. «No querrás seguir trabajando con ellos, ¿verdad?», preguntó el viejo capitán.
Quiere dominar las Islas Peldaño por sí solo. No es tan sencillo. Va en contra de los intereses de demasiadas facciones. Incluso si conquista Lys, las rebeliones vendrán por oleadas, como la marea en la playa. Si no tenemos cuidado, los azotados por el viento podrían quedar atrapados en el fango, explicó Viserys. Debido a la intervención de Viserys, el conflicto entre Tyrosh y Lys se había acelerado. Originalmente, la guerra no habría estallado hasta dentro de 2 o 3 años. Durante ese tiempo, el arconte Cambrón había llevado a cabo una serie de maniobras diplomáticas. Envió a su hija menor a Dorne, se aseguró la alianza con Myr e incluso asistió a la boda de la madre de dragones, probablemente para congraciarse con Pentos y los señores de los caballos. En la línea temporal original, Cambrón había sido más cauteloso. Pero ahora, envalentonado por una serie de victorias, la ambición lo cegó, creyendo que podía conquistar Lys por sí solo. Sí, yo también lo veo así, coincidió el viejo capitán. Si mantenemos nuestra alianza con Tyrosh, podríamos obtener algunos beneficios a corto plazo, pero a la larga, nos veremos envueltos en un atolladero del que no será fácil escapar. El viejo líder se encontraba ante un dilema. Mantener la alianza probablemente conduciría al desastre para los azotados por el viento. Pero poner fin a la alianza podría generar descontento entre los mercenarios, un grupo de hombres rudos que ni entendían ni les importaban las consideraciones estratégicas. Para ellos, si el príncipe de los desgarradores no podía asegurar empresas rentables, había pocos motivos para quedarse. Aunque muchos habían firmado contratos a largo plazo de 3 a 5 años, algunos expiraban anualmente. Si un número significativo de ellos decidiera no renovarlos, esto afectaría gravemente el futuro de Windblown. A menos que los mercenarios se enfrentaran a una amenaza inmediata y tangible, es posible que no apoyaran la decisión del viejo capitán. Entonces tendremos que mostrarles la amenaza, dijo Viserys. ¿Cómo?, preguntó el capitán. Tengo una idea, y comenzó Viserys, explicando que podían aprovechar sus contactos en Dorne. Al demostrar la amenaza que suponía el monopolio de Tyrosh sobre los peldaños de piedra, podrían movilizar a los mercenarios. Solo necesitaban dejar claro lo que estaba en juego con el control de los peldaños de piedra, y la supervivencia misma de Lys dependería de ello. En cuanto a Myr, Viserys sugirió que enfrentarse directamente a ellos sería demasiado costoso. En cambio, podrían primero atraer a Pentos a sus filas y luego acercarse a Myr. Con esta estrategia, no solo los mercenarios se aliarían, sino que Tyrosh también se vería obligado a hacer concesiones para asegurar la lealtad de los azotados por el viento. Sería una situación beneficiosa para todos, y Viserys se aseguraría de salir victorioso también. Tras escuchar el plan de Viserys, el viejo capitán mostró una expresión de perplejidad. En resumen, el plan de Viserys parecía una quimera. No era solo un plan, sino una gran conspiración que involucraba a Lys, Tyrosh, Myr y Pentos, 4 de las 9 ciudades libres. Incluso pretendía llegar hasta Poniente. El viejo capitán no sabía cómo describirlo. ¿Una locura? ¿Una audacia? Los riesgos eran evidentes de inmediato, y rápidamente descartó la idea de Viserys. No, es demasiado arriesgado, dijo el viejo capitán con firmeza. No es fácil negociar con Lys. ¿Quién podría llegar a un acuerdo con los magos de Lys? Yo desde luego no, y los azotados por el viento no tienen diplomáticos. ¿Y tú? La difícil situación actual de Lys es en gran parte culpa tuya. Probablemente te ejecutarían en cuanto pusieras un pie allí. Luego está Lanza del Sol. Viserys, Robert Baratheon sigue buscándote. Solo estarías buscando problemas. ¿Y Pentos? ¿Qué relación tienes con Pentos? Es dudoso que siquiera consigas una audiencia con sus gobernantes. Luego añadió, con tono más severo. Te lo digo, hemos modificado el contrato. Ya no puedes jugar a ser autónomo. Sin mi permiso, no puedes actuar por tu cuenta. Las normas militares me permiten tomar cartas en el asunto. Aunque sus palabras eran una amenaza, Viserys las interpretó como una muestra de preocupación. Pero solo firmamos un contrato de 1 año, y ahora solo quedan, ¿qué? 2 meses. Le recordó Viserys. El viejo capitán arqueó las cejas y se le marcaron las ojeras.
se había aliado en secreto con Viserys, creyendo que éste lo ayudaría a conquistar Pentos y que los azotados por el viento se beneficiarían de sus ambiciones. Inconscientemente, el capitán había asumido que Viserys no abandonaría a los azotados por el viento. Pero ahora se daba cuenta de que su contrato estaba a punto de terminar y que Viserys tenía la fuerza y el poder para marcharse. ¿Tienes que irte?, preguntó el viejo capitán, casi como si admitiera la derrota. No hay nada que no podamos hacer, ni a quien no podamos ofender. Es solo cuestión del precio que estemos dispuestos a pagar, respondió Viserys. El príncipe desgarrado quedó impactado por sus palabras. Si hubieran venido de cualquier otro, probablemente las habría ignorado, pero tratándose de Viserys, dudó. Decidió convocar una reunión para discutir el asunto con más detalle. Tras la batalla, el viejo capitán trasladó el campamento a la fortaleza de la llama del dragón. Con provisiones de Tyrosh, los mercenarios de Windblown se encontraban en una posición cómoda, disfrutando del éxito de su reciente victoria y seguros de tener un contrato para el futuro. Para los mercenarios comunes, el futuro se presentaba prometedor. Viserys, junto con Dick, Denso, Kago y algunos otros, se reunieron en la habitación del viejo capitán. El estandarte azul y blanco de los Windblown colgaba en la pared opuesta a la puerta, y el viejo capitán estaba sentado debajo de él, dirigiendo la discusión sobre el plan de alianza de Viserys. Cuando Dick y Merys oyeron hablar del plan por primera vez, pensaron que era una broma. Pero al analizarlo, se dieron cuenta de que tenía cierta lógica. Aún así, la magnitud del plan era inmensa, y Dick, en particular, creía que Viserys no tenía por qué correr semejante riesgo. Viserys, ya has hecho suficiente por los Windblown. No hay necesidad de correr ese riesgo. Creo que podemos aceptar la pérdida, dijo Dick, con evidente preocupación. Sí, todavía tienes que cuidar de Dany, añadió Merys. Denso, que hasta entonces había permanecido callado, habló. Viserys, las recompensas de arriesgarse pueden ser grandes, pero si te vuelves adicto a ello, un solo error y podrías perder todo lo que has construido. Sus palabras eran un buen consejo. La fortuna favorece a los audaces, pero el precio del fracaso podía ser devastador. Sé que quieres restaurar tu reino, pero aún no tienes ni 20 años, ¿verdad? Tienes mucho tiempo para tomártelo con calma, continuó Denso. Todavía no tiene ni 17 años, interrumpió Merys. Viserys miró al grupo y se dio cuenta de que todos estaban genuinamente preocupados por su bienestar. Comprendió que la reunión para discutir del viejo capitán era en realidad un intento de disuadirlo con el apoyo del grupo. Viserys, no importa si algunos abandonan a los azotados por el viento por mi decisión. Para mí, tú solo vales 5 batallones, dijo el viejo capitán, haciendo un último intento por convencerlo. En efecto, sus argumentos no carecían de fundamento. Viserys ya había superado su objetivo de comandar un grupo de mercenarios de más de 1000 hombres en un año. Si bien los azotados por el viento no le pertenecían del todo, mientras pudiera incubar un dragón, la gente acudiría a él, incluso si no hubiera ayudado al viejo capitán a tomar Pentos. Si se hubiera ceñido a su plan original, podría haberse dormido en los laureles. Pero los planes cambian. La madre de dragones ya le había demostrado que someter por la fuerza a un pueblo con sus propias creencias y sistemas culturales era una tarea titánica. Incluso si Viserys lograba reclutar a más de 10.000 inmaculados, no podía garantizar el control total de la bahía de los esclavos. Incluso podría enfrentarse a Daenerys por su seguridad. Si bien podría manejar la situación mejor que ella, aún requeriría mucho tiempo durante el cual solo podría observar cómo un grupo de individuos ambiciosos destrozaba Poniente. Para Viserys, la mejor estrategia para la bahía de los esclavos era saquearla y seguir adelante. Pero no era un nómada. Necesitaba una base estable. Para transportar un ejército a Poniente, requería su propio puerto y flota, además de una base logística segura para evitar cualquier vulnerabilidad. Tyrosh era la opción ideal, prácticamente su amante soñado. Al ser la ciudad libre más cercana a Lanza del Sol, su ubicación era perfecta. Desde los peldaños de piedra, solo se tardaba medio día en llegar a Dorne. Viserys ni siquiera necesitaba conquistar Tyrosh por completo.
Solo necesitaba aprovechar su alianza para obligar a Tirosh a retirar sus tropas y renunciar a los beneficios prometidos. Esto les daría a los azotados por el viento una cabeza de puente en los peldaños de piedra, proporcionándoles la estabilidad que necesitaban. Esta era la verdadera motivación detrás de su decisión de enviar emisarios a las otras ciudades libres. Viserys sonrió y dijo: cuando he corrido un riesgo sin estar seguro del resultado, tomemos a Lys como ejemplo. ¿Por qué elegirían la muerte pudiendo sobrevivir? Unirse a la alianza es su salvación. Estarán deseosos de cooperar. En cuanto a Lanza del Sol, tal vez desconozcas la importancia de Elia. La casa Martell no alberga más que odio hacia Robert. Pentos y Mir pueden ser más complicados, pero se darán cuenta del peligro que supone dejar que Tirosh monopolice los peldaños de piedra. Ni siquiera necesitan enviar tropas. Bastará con presionar a Tirosh. Analizó cada ciudad libre para el viejo capitán y los demás, explicando que la operación no era tan arriesgada como parecía. Al ver la confianza de Viserys, el grupo comenzó a considerar el plan como factible. ¿Debería traer algunos hombres contigo?, preguntó Kago, incorporándose. No hace falta un séquito numeroso. Solo traeré a Regis. Esos mercaderes ya son bastante nerviosos. No queremos asustarlos, bromeó Viserys. Finalmente convenció a todos, pero antes de marcharse, el viejo capitán lo apartó. Si te diriges a Pentos, tengo un consejo, dijo el viejo capitán. Aunque Pentos estaba nominalmente bajo el control de 40 familias nobles, el verdadero poder residía en la familia Berent y sus aliados. El príncipe utilizado para sacrificios nunca era elegido de entre estas familias. El jefe de la familia Berent, un hombre llamado Curland, tenía una apariencia imponente, pero, según el viejo capitán, en realidad era un ladrón cobarde. Le aconsejó a Viserys que adoptara una postura firme en las negociaciones con Curland, prediciendo que esto daría resultados inesperados. Finalmente, el viejo capitán reveló un secreto. Mi verdadero nombre es Oit Stewart, y nadie lo sabe excepto Curland. Parece que tienes un pasado con él, preguntó Viserys con una sonrisa, pero el rostro del viejo capitán se tornó serio. Viserys, sé que tienes muchas habilidades, pero no lo mates. Quiero hacerlo yo mismo. Por el tono de Oit, Viserys pudo percibir un odio profundo. Para mí, Curland es mi Robert y mi Tywin. Así como tú quieres matar a Robert y a Tywin, yo quiero matar a Curland, dijo Oit, con una voz que heló la sangre. Lo entiendo, respondió Viserys. Quiero ir contigo. Fue la reacción inmediata de Daenerys al enterarse de que Viserys se marchaba. No, necesito que te encargues de otra cosa por mí, algo muy importante. ¿Algo más?, preguntó Daenerys, confundida. La misión que Viserys le encomendó a Daenerys pudo haber parecido una forma de mantenerla ocupada, pero si se ejecutaba correctamente, tenía el potencial de aumentar significativamente el éxito del plan. Si bien sus acciones podían consolidar el límite inferior de sus objetivos, también prometían llevar el límite superior a nuevas cotas. Durante los días siguientes, el viejo capitán Oit ocultó el paradero de Viserys, compartiendo la información solo con unos pocos elegidos. Luego, al amparo de la noche, Viserys emprendió su viaje a Lys. En la sala del consejo de Lys, la tensión era palpable mientras los príncipes y magistrados de la ciudad discutían. El calor sofocante de cientos de velas no hacía sino intensificar la atmósfera opresiva. El sudor brillaba en las frentes, ya fuera por la intensidad del debate o por el calor abrasador. Debemos buscar ayuda de Volantis de inmediato. Con su apoyo, no tenemos por qué temer a Tirosh, instó un joven noble, alzando la voz por encima del clamor. Ah, sí, y de paso, entregarles a Volantis en bandeja de plata, replicó un noble anciano con sarcasmo mordaz. Otra voz intervino. Quizás podríamos pagarles y comprarnos algo de paz. ¿Paz? ¿Querrás decir rendición?, espetó Robbie, visiblemente disgustado. Si rendirse te resulta tan desagradable, ¿por qué volviste?, replicó el hombre. Para un general derrotado, esto fue un golpe muy duro. Robbie, con el orgullo herido, desenvainó su espada y retó al hombre a un duelo.
Si eres tan valiente, ¿por qué no desenvainaste tu espada en el campo de batalla? Respondió el noble con desdén. Basta ya. Bramó Tregar, el más influyente de los príncipes magos, silenciando la sala. Llevan discutiendo desde el anochecer hasta el amanecer. ¿Acaso creen que esta riña hará que los tirosi se retiren? Aliviados de que alguien hubiera tomado las riendas, los demás guardaron silencio. ¿Y cuál es nuestro plan? Preguntó una noble vestida de púrpura. Necesitamos más soldados, más armas y, sí, incluso asesinos. Es demasiado pronto para hablar de derrota. Sus palabras avergonzaron a algunos de los miembros más derrotistas del Consejo. Ninguna de las 3 ciudades libres de las tierras disputadas tenía el poder de destruir a las demás por completo. Sus recientes pérdidas los habían conmocionado, pero Tregar les recordó que, mientras resistieran, no todo estaba perdido. Sin embargo, cada opción tenía un precio muy elevado. Tomemos como ejemplo a los asesinos. Contratar a asesinos comunes no serviría de mucho. Los hombres sin rostro eran la opción ideal, pero sus servicios eran prohibitivamente caros. Asesinar a una figura como Cambrón podría agotar por completo las arcas de la ciudad. Y luego estaba el tema de contratar mercenarios. La Compañía Dorada estaba demasiado lejos, e incluso grupos mercenarios más pequeños y capaces exigirían honorarios exorbitantes. Contratar a un grupo como los Estandartes Brillantes, con menos de 1000 hombres, sería inútil. Probablemente serían aniquilados tras solo 2 descargas en el campo de batalla. A pesar de las dificultades, Tregar consideró que buscar ayuda de Volantis no era del todo descabellado. Una vez que Tirosh dominara los peldaños de piedra, las repercusiones serían de gran alcance. Con el tiempo, la mediación diplomática podría ser posible. Pero Lys había sufrido derrotas tan rápidas en los últimos 6 meses que todos estaban conmocionados. La estrategia actual de Tregar era esperar el cambio, con la esperanza de que fuerzas externas intervinieran finalmente. Justo cuando la sala quedó en silencio, el sirviente de Tregar se apresuró a acercarse y se inclinó. ¿Quién? ¿Viserys? Preguntó Tregar, creyendo que sus oídos le engañaban. Le susurró al sirviente para confirmarlo. Mi señor, eso fue lo que dijo. Cabello plateado, ojos violetas. A pesar de la insistencia del sirviente, Tregar seguía sin creerlo. Incluso considerando la frecuencia del cabello plateado y los ojos violetas en lugares como Lys y Tirosh, el nombre Viserys tenía un peso difícil de aceptar. Kaga, que estaba cerca, notó la inquietud de Tregar. Cuando Tregar le contó la noticia, la reacción de Kaga reflejó la suya. Una expresión de incredulidad. ¿De verdad es Viserys? ¿Pero cuál será su propósito? Se preguntó Kaga en voz alta. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos dejarlo venir? Preguntó Tregar. Que venga. Al fin y al cabo, solo es un hombre, sugirió Kaga. ¿Pero qué hay de los rumores sobre su brujería? Tregar dudó. Ahora que ni siquiera podemos provocar un incendio forestal, ¿dónde quedaría la hechicería? Informen primero a esta gente, dijo Kaga, señalando a los nobles reunidos. Tregar se puso de pie y aplaudió, atrayendo la atención de todos. Alguien viene a formar una alianza con nosotros. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Alguien de Volantis? Los nobles murmuraban entre sí, desconcertados por el vago anuncio de Tregar. Viserys Targaryen, exclamó Tregar. El nombre resonó en la sala como un trueno, y la incredulidad se extendió entre la multitud. Viserys. ¿El Viserys del que se rumorea que mataba piratas con brujería? Exclamó alguien. El príncipe del reino caído. El rey mendigo. El doble campeón del festival de bravos. ¿No es un hombre azotado por el viento? Los nobles bullían de especulaciones. Robbie se puso de pie de repente y gritó. Mátenlo. Debe estar aquí para obligarnos a rendirnos. Jamás nos rendiremos. Su exabrupto provocó el desprecio de algunos, pues incluso en este mundo se respetaba la norma tácita de no dañar a un mensajero, aunque no con la misma rigurosidad que los derechos de los huéspedes. Sin embargo, los rumores de hechicería seguían inquietando a muchos.
En ese momento, Kaga dio un paso al frente para calmar la creciente inquietud. No se preocupen. Este Viserys no sabe nada de hechicería. Si la supiera, ¿cómo habrían podido derrocar a los Targaryen? Déjenlo entrar y veamos qué quiere. Los nobles intercambiaron miradas inciertas, reacios a tomar una decisión. ¿Podría estar buscando venganza por la casa Rogueré?, sugirió un anciano noble que anteriormente se había burlado de la idea de pedir ayuda a Volantis. Ni siquiera ha vengado a su propia familia, y mucho menos a la casa Rogueré, pensó Tregar, irritado por la tendencia del anciano a remover rencores centenarios. A pesar de las dudas que aún persistían, los nobles de Lys finalmente decidieron reunirse con Viserys. Una hora antes, Viserys había llegado al puerto de Lys. Contempló el cielo iluminado por la luna, cantando suavemente los himnos de los cantores de la luna. La claridad de la luna le aseguró que esta empresa no era tan arriesgada como parecía. Me necesitan más de lo que yo los necesito a ellos, reflexionó. ¿Por qué estos esclavistas y mercaderes elegirían la muerte antes que la vida? Cuando Volantis gobernaba, actuaron como súbditos obedientes durante décadas. Aquí no hay peligro real. El veneno es la única amenaza, y estoy preparado para ello. Había acumulado suficientes puntos de atributo para recuperarse instantáneamente incluso si su valor de salud caía a cero. Aún así, sus pensamientos se desviaron hacia Regis. Viserys miró la cabeza calva que estaba a su lado, cuya superficie brillaba a la luz de la luna. ¿Tienes miedo?, preguntó. No tengo miedo, balbuceó Regis. Si tienes miedo, espérame afuera. No puedo. Soy tu asistente. ¿Cómo podría dejarte entrar solo?, insistió Regis. Viserys sonrió. Por suerte, su constitución era débil cuando llegó a este mundo. De lo contrario, podría haber matado a Regis. ¿Cómo habría podido ganarse un sirviente tan leal si hubiera hecho eso? Pronto, las puertas de Lys se abrieron y apareció un lujoso carruaje. Lord Viserys, los nobles desean verlo, balbuceó el cochero. El nombre de Viserys era tan temido en Lys que se usaba para asustar a los niños, y el cochero desconfiaba visiblemente de este supuesto practicante de brujería. La repentina aparición de Viserys desvió la atención de todos de la discusión en curso. Los nobles bullían de especulaciones sobre el verdadero propósito de su visita. Si estaba allí para negociar una rendición, ¿por qué Tyrosh había enviado a un mercenario en lugar de un emisario en condiciones? ¿Podría ser que los vientos y los Tyrosh no hayan llegado a un acuerdo?, preguntó Tregar a Kaga. Es posible. Sería beneficioso que los azotados por el viento se unieran a nosotros, pero quién sabe qué precio exigirían, respondió Kaga. Algunos nobles que habían luchado junto a Robb señalaron que, sin la inesperada intervención de los azotados por el viento, podrían haber ganado. En otras palabras, los azotados por el viento eran realmente formidables. Guerreros capaces de cambiar el rumbo de la batalla. Aliarse con un grupo mercenario así podría ser ventajoso. Los azotados por el viento no tenían vínculos fuertes, así que, incluso si cobraban un precio elevado, podrían ser despedidos fácilmente después. Sin embargo, como ciudad-estado comercial, Lys se enorgullecía de ser más refinada que los mercenarios. Muchos nobles de las ciudades libres despreciaban a estos grupos y probablemente serían críticos y le pondrían las cosas difíciles a Viserys. A pesar de los planes que tramaban los nobles de Lys, Viserys no tardó en llegar al salón del consejo. Como auténtico descendiente de los señores dragón, su presencia atenuó la hostilidad de algunas nobles. De hecho, algunas incluso consideraron que ser capturadas por un hombre así no sería tan terrible. La mayoría de los presentes miraban a Viserys con sentimientos encontrados, sorprendidos al saber que había venido solo, acompañado únicamente por un sirviente. Al verlo de pie ante ellos, no pudieron evitar sentir una mezcla de admiración y reverencia. En su posición, ninguno se habría atrevido a aventurarse solo. Sin embargo, entre las muchas miradas, la de Robb estaba teñida de resentimiento. Si no fuera por Viserys, no habría terminado siendo un general derrotado. Decidido a tomar la iniciativa, Robb habló con tono condescendiente. Ja.
Viserys. Recuerdo que el último Targaryen que casi fue vendido a un burdel también se llamaba Viserys, ¿no? La boca de Viserys se crispó, pero impidió que Regis reaccionara con ira. En la casa Targaryen había habido 3 Viserys, incluido él mismo. Si lograba reclamar el trono de hierro, sería Viserys III. Robbie se refería a Viserys II, quien había sido capturado por un general de Lys durante la danza de los dragones y estuvo a punto de ser vendido a un burdel. La familia Targaryen se vio obligada a firmar una serie de tratados desiguales para asegurar su liberación, llegando incluso a casarlo con una mujer de Lys antes de que pudiera regresar a Poniente. Sí, pero la última persona que le faltó el respeto a Viserys tuvo un final violento, replicó Viserys, aludiendo al general de Lys que capturó a Viserys II y que posteriormente fue asesinado. A medida que la tensión entre ambos aumentaba, Tregar intervino, poniendo fin a la inútil disputa verbal. Me pregunto qué trae al príncipe a Lys en estas circunstancias. Por su aspecto, Viserys reconoció al hombre como el que había raptado a la esposa de Jorah, razón por la cual no lo había traído a Lys. Cooperación, por supuesto. Tyrosh está a punto de enfrentarse a serios problemas, así que ¿por qué sacrificar a los azotados por el viento? Respondió Viserys. ¿Problemas? La palabra sembró la confusión entre algunos nobles. Tyrosh parecía estar ganando, así que ¿cómo podía estar en problemas? Pero a medida que Viserys explicaba, las piezas empezaron a encajar. Su reciente racha de fracasos cobró sentido de repente. Gracias a la perspicacia de Viserys, se dieron cuenta de que las ciudades libres como Lanza del Sol, Mire incluso Pentos y Volantis no se quedarían de brazos cruzados mientras Tyrosh anexaba Lys. De hecho, contaban con muchos aliados potenciales. El líder de los azotados por el viento no es un hombre cualquiera, pensó Tregar. El enfoque de Viserys encajaba a la perfección con sus propias intenciones. Como líder de los nobles, Tregar intercambió una mirada con Kaga, y en los ojos del otro vieron un destello de esperanza. En ese momento, todos comprendieron que los Windblown estaban liderados por un astuto estratega que entendía la complejidad de la situación. Pero, ¿podría un solo grupo de mercenarios como los Windblown realmente asumir la responsabilidad de una alianza tan amplia y delicada? Tregar preguntó además, ¿y cuál es tu plan? ¿Vas a persuadir a Mirya Sunspear para que apoyen a Lys como un simple mercenario? Viserys respondió con un desdén. ¿Qué más? ¿Tú? ¿Hay alguna otra opción? Soy un invitado, y sin embargo, llevo casi 15 minutos en tu presencia sin que me ofrezcan ni una taza de té. Así es como los nobles de Lys tratan a sus invitados. Se dio la vuelta como para marcharse. Quieren irse. Guardias. Robbie, que había permanecido en silencio hasta ahora, ya no pudo contenerse y gritó la orden. ¡Alto! ¡Deténganse! La voz de Tregar resonó con más fuerza, deteniendo a los guardias en seco. Le lanzó una mirada furiosa a Robbie antes de indicar que le sirvieran té a Viserys. Luego se dirigió a él. Mi señor, ¿está usted realmente dispuesto a formar una alianza con las demás ciudades libres en nombre de Lys? Por supuesto, respondió Viserys, siempre y cuando puedas pagar mi precio. Al presentir que Viserys estaba a punto de exponer sus condiciones, los nobles se inclinaron, ansiosos por escuchar su propuesta. Habla, insistió Tregar. Una vez formada la alianza, Lys firmará un contrato de 10 años con los Windblown para la adquisición de 3.000 soldados permanentes. Un compromiso de 10 años y 3.000 soldados. Tan solo mencionar esas cifras hizo estremecer a varios nobles. La guarnición completa de Lys apenas sumaba unos 10.000 hombres, y este acuerdo, en esencia, pondría su seguridad en manos de forasteros. No. Esto es imposible. Exclamó Robbie una vez más. Caballeros, si este hombre no se calla, creo que esta reunión ha terminado, advirtió Viserys, perdiendo la paciencia. Tú. Lord Robbie. Interrumpió Tregar bruscamente. A pesar de la esperanza que había despertado el análisis de Viserys, todos sabían que esa esperanza dependía por completo de su disposición a ayudar. Si Robbie seguía interrumpiendo la reunión, sus posibilidades de supervivencia podrían desvanecerse.
Lord Robbie, dijo Tregar con frialdad, sin siquiera mirarlo, creo que es hora de que vuelva a casa y descanse. El daño que le ha causado a Liz se tratará más adelante. Robbie sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su guardia personal había sido diezmada en la fortaleza de la llama del dragón, dejándolo indefenso, como un tigre sin garras. Para muchos de los presentes, Robbie ya no merecía un lugar en la mesa. No. No puedes hacer esto. No puedes. Su voz se fue apagando mientras se hundía en su silla, derrotado y vacío, como un perro despojado de su dignidad. Tregar ignoró el desmayo de Robbie y volvió a prestar atención a Viserys. Señor, 10 años es demasiado tiempo, y 3000 hombres son demasiados. ¿Qué opina de 1000 hombres durante 5 años? Todos los líderes de Lys estaban presentes, y Tregar sabía que conseguir condiciones favorables para la ciudad mejoraría su propia posición. 7 años, 3000 hombres, replicó Viserys. 5 años, 2000, negoció Tregar. 5 años, 4000, replicó Viserys. Esta vez, Tregar se abstuvo de seguir regateando. En cambio, miró a los nobles allí reunidos y preguntó: ¿Todos, les parece aceptable este precio? El precio final provocó murmullos entre los nobles. Si bien el contrato era solo por 5 años, 5 años era mucho tiempo, suficiente para que surgieran nuevos actores. Algunos de los nobles más débiles tuvieron que plantearse si para entonces aún conservarían su lugar en el consejo. Al ver que la mayoría parecía dispuesta a aceptar las condiciones, Kaga, que había permanecido en silencio durante un tiempo, decidió que era el momento de actuar. Si Robbie hubiera ganado la batalla por la fortaleza de la llama del dragón, la influencia del gremio de alquimistas en Lys se habría disparado. Pero la derrota había dejado sin recuperar sus inversiones anteriores. Ahora, Kaga debía dar un paso al frente y asegurar nuevas ventajas para el gremio. Todos sabemos que un embajador debe poseer tanto el coraje de un guerrero como la sabiduría de un sabio para cumplir con sus deberes. Lord Viserys, le ruego que perdone mi osadía, pero este asunto concierne a la supervivencia de Lys, y debemos abordarlo con la máxima seriedad. Viserys lo miró con un leve ceño fruncido, reconociendo la maniobra habitual. No era raro que alguien interviniera justo cuando un trato estaba a punto de cerrarse, a menudo debido a luchas de poder internas, como cuando había negociado contratos de jabón con Morel. La vestimenta del hombre lo identificaba claramente como miembro del gremio de alquimistas, que ejercía una gran influencia en Lys. Tras haber lidiado ya con Robbie, Viserys sabía que no podría tratar con Kaga de la misma manera. Tregar, que estaba de pie junto a Kaga, también reconoció su intención, pero sabía que no podía intervenir directamente. ¿Acaso el señor piensa que no soy apto para el cargo de embajador?, preguntó Viserys con un tono que denotaba desafío. No es que dude de ti, pero necesito asegurarme de que realmente posees las capacidades necesarias para que todos podamos estar tranquilos, respondió Kaga con suavidad. Ah, ya veo. ¿Quieres ponerme a prueba? Los ojos de Viserys se entrecerraron. Sí, insiste en decirlo así, admitió Kaga. Entonces procedamos. Los nobles presentes en el salón se inclinaron hacia adelante, curiosos por ver cómo Kaga pondría a prueba a Viserys. Kaga dio unas breves instrucciones a su aprendiz, y después de unos 15 minutos, 2 aprendices de alquimista se acercaron portando bandejas con copas de vino. Lord Viserys, comenzó Kaga, una de estas 2 copas contiene lágrimas de Lys, un veneno del que seguro ha oído hablar, y la otra es simplemente vino. Uno de estos aprendices dirá la verdad, y el otro mentirá. Y mientras Kaga explicaba las reglas, muchos en la sala intercambiaron miradas inquietas, pensando que estaba tentando a la suerte. Usar veneno de esa manera era arriesgado. El plan de Kaga era simple. Si Viserys dudaba, sembraría dudas sobre sus habilidades, lo que permitiría al gremio presionar para obtener mejores condiciones y consolidar su influencia. Pero antes de que Kaga pudiera terminar de explicar las reglas, Viserys actuó. Sin dudarlo un instante, se bebió las 2 copas de vino de un trago y luego las estrelló contra el suelo. «Apuesto a que no hay veneno en tu vino», exclamó, rompiendo el silencio atónito con su voz.
En realidad, Viserys había calculado que el vino probablemente era inofensivo. Era una apuesta arriesgada, pero sabía que Lys lo necesitaba más de lo que él los necesitaba a ellos. Aunque ya había explicado por qué Tyrosh estaba a punto de enfrentarse a problemas, otro factor crucial se cernía sobre ellos: el tiempo. Sin un aliado rápido y adecuado, Tyrosh lograría atravesar las defensas de Lys, y si bien los invasores podrían retirarse con el tiempo, la riqueza de los nobles sería saqueada. Lys necesitaba desesperadamente un emisario, y lo necesitaban rápido. Viserys supuso que el vino probablemente era seguro. Pero incluso si no lo era, no tenía miedo. Podía encender una llama en su estómago para neutralizar el veneno. Al levantar la copa, abrió discretamente su panel de estado, vigilando atentamente su atributo de salud. Al no producirse ninguna reacción, estaba seguro. Incluso si hubiera habido alguna, solo habría aumentado su aura de misterio. Aunque no tan impactante como la inmunidad al fuego de Daenerys, ver a alguien beber veneno y permanecer ileso sería lo suficientemente escalofriante como para causar impresión. Kaga quedó atónito ante la audacia de Viserys. Esto es veneno. Veneno mortal. ¿Cómo pudo no dudar ni un segundo? En realidad, Kaga no había envenenado el vino. Estaba fanfarroneando, intentando poner a prueba la determinación de Viserys. Ahora, se encontraba en una posición de superioridad. Viserys se volvió hacia los nobles allí reunidos con una sonrisa serena. ¿Qué les parece, señores? ¿Es suficiente mi valentía? Kaga, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, cedió con cierta reticencia. Basta, pero ya aún albergaba dudas y quería usar su ingenio para rebatir a Viserys, pero antes de que pudiera hacerlo, Viserys expuso sus argumentos con tal claridad que Kaga se quedó sin palabras. Con el contrato de 5 años asegurado, los Windbloom pronto triplicarían su tamaño, convirtiéndose rápidamente en el ejército más grande de las ciudades libres. Tras la reunión, Viserys y Kaga acompañaron a Tregar a su mansión. Si bien el título de príncipe mercader era más simbólico que real, la mansión hacía honor a su nombre. Aunque no podía rivalizar con la magnificencia del palacio del Señor del Mar en Braavos ni con la residencia del Arconte en Tyrosh, la finca contaba con una impresionante fuente, estatuas en el jardín y una casa de 5 pisos que evidenciaba la riqueza de su propietario. En cuanto llegó el carruaje, una esbelta mujer rubia con un vaporoso vestido de gasa azul se acercó a saludarlos. «¿Has vuelto, mi amor?», dijo con voz suave y acogedora. «Sí, mi amor», respondió Tregar, intercambiando unas palabras cariñosas con ella. La mujer se volvió entonces hacia Kaga, saludándolo cortésmente. «Señor Kaga». Cuando sus ojos se posaron en Viserys, vaciló. «¿Y sí?» «Solo soy un mercenario», interrumpió Viserys antes de que Tregar pudiera responder. El interés inicial de la mujer se desvaneció de inmediato ante esta modesta presentación. «Llámame Linese», dijo, aunque su entusiasmo había disminuido notablemente. Se trataba de Linese Hightower, la ex esposa de Jorah. «Entremos», sugirió Tregar, aliviado de que Viserys hubiera mantenido su identidad en secreto. Linese sabía que Jorah se había unido a los azotados por el viento y que recientemente los había llevado a la victoria contra las fuerzas de Lys. Ese pensamiento la había mantenido despierta por las noches, atormentada por el recuerdo de cómo había alardeado de su relación con Tregar delante de Jorah. Si Jorah realmente hubiera atacado a Lys, temía no haber salido ilesa. Si hubiera conocido la verdadera identidad de Viserys, probablemente se habría echado a llorar. Los tres se dirigieron a la cámara secreta de Tregar para discutir los próximos pasos. «¿Cuándo piensa partir, mi señor?», preguntó Tregar. «Primero tendré que teñirme el pelo», respondió Viserys. Tregar parpadeó sorprendido, pero enseguida lo comprendió. Con su inconfundible cabello plateado y sus ojos violetas, Viserys sería reconocido mucho antes de llegar a la orilla. «¿Qué tal dentro de 3 días?» «Prepararemos un barco para ustedes», sugirió Tregar, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Final del capítulo.